El candidato nuevo para la posición consular de Venezuela arriba nos isla, Hugo Carvajal Barrios, queda detenido de petición de autoridad americana ya ranzón anoche na su llegada al aeropuerto. Ainda no tiene mucha información arriba de detalle de acusación de diplomático. Nuestro colega Patrick Pascal está fuera del Consulado General de República Bolivariana de Venezuela para contarnos más. Adelante, Patrick. Aquí en el Consulado General de República Bolivariana de Venezuela, está quieto. Ningún gente está avisando nada, pero desde ayer anoche, el jefe de oficina aquí, que está pendiente para su acreditación, para ir al Cónsul General de República Bolivariana de Venezuela, aquí en Aruba, aquí era detenido su llegada al aeropuerto internacional Reina Beatriz. Es aquí una detención particular, como quiera que una autoridad local hace una detención para cualquier crimen o acusación o delito no cometido en Aruba, si una autoridad local está haciendo un favor al gobierno americano, que recientemente US State Department hace una petición especial de detención de personas aquí y de cual también después lo sigue petición oficial para su extradición para América. Nos estoy refiriendo aquí a la persona Hugo Armando Carvajal Barrios, quien de 54 años de edad, con último tiempo está viviendo en Aruba, está pendiente después que el Cónsul General a Bayford de Aruba, está pendiente para el Cónsul General, pero tiene el gobierno, o sea, el Consejo de Ministros del Reino Holandés, no acredité y doné el honor consular y inmunidad que mister diplomático para poder funcionar como cónsul general en Aruba. El motivo de con Holanda, no te conocí, pero te conocí sí que por algún tiempo que el proceso aquí está andando. Y mientras que está aquí está andando, en el momento aquí, Richard de Aruba, estaba en espera de llegar, en cualquier momento que llega por el exterior, no te conocí por dónde le llega, pero ayer le llega al aeropuerto y la inmigración mesora a detener y está encarcelado en cel, na guardia de policía pendiente el proceso de extradición, que comienza mesora. Mas que lei não visa, después de 48 horas, casi 72 horas de detención, el detenido tiene derecho de mirar un juez. Y eso sucedió mañana viernes. Ahora, hombre, aquí lo me será presentado delante del juez comisario, que lo tuts ratifica la detención con fiscal y ahora de procurador general así la petición del gobierno americano. Es una procedura normal y después ya me se menciona que el gobierno de América tem 60 dias para fazer uma petição oficial de extradição e dentro de 60 dias aí lo decidir a pessoa que tem direito também de mirar um juez e por apelar sua petição de extradição, pero essa parte somente jurídico o governo de quase para não um rubiano, sino um venezuelano de qual aqui na Aruba ela quer detener e lo extraditar para América. Tem diferente acusação contra ele, por primeiro que nós vai na acusação nós que mencionar com a AUE, governo venezolano a emitir un boletín, un comunicado de prensa emitido para el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, también que nanta así gobierno hace una llamada firme en el reino holandés para rectificar el hecho injusto aquí para el funcionario diplomático de libertad mesora. En el comunicado, el gobierno de Venezuela advirtió que el asunto que lo podría llegar a deteriorar la relación diplomático, económico, energético y comercial que tiene ahora entre Aruba, este reino holandés, y el gobierno de Venezuela. Te vamos a mencionar que Aruba ahora que tiene un impasse fastidioso diplomático, pero sobre de un bando nos Merca, que está un partner económico grande para las islas, de cual la mayoría de turistas vienen fuera de Merca para Aruba. En otro bando nos Venezuela, que es de dos mercados más grandes para que trata turismo para las islas, pero también un mercado creciente de turismo y de cual Aruba está haciendo negocio con Venezuela y de cual, por ejemplo, nuestra aerolínea local depende más con mitad de negocio fuera de Venezuela para traer turismo y turistas para las islas, pasajeros. Ahora, opinión lo punto, ¿quién es persona aquí está? Arriba internet, tanto llamé, de caso aquí, Hugo Armando Carvajal Barrios, tanto llamé como El Pollo. Y esta es base de noticia en Aruba Caba, ahora con su nombración a ser Wanta, en Holanda. Esta nació día promedio por el 1960, por 54 años de edad, y estaba siempre banda de presidente Chávez. Te vamos a mencionar que él ha participado en el golpe de Estado
escuchava esse tempo já e ela vira mesora na ano 2004 para 2011 e estava jefe de inteligência do serviço militar venezuelano, era jefe de divisão general de inteligência militar e para qual também nós vamos mencionar que adonei nome de El Pollo, anta acusado de tortura, proteção a terrorista e vínculo estreito com narcotraficante, especialmente para o que se trata junto com Colômbia. Aqui na Aruba nós vamos mencionar que sua defesa está em mão de abogado senhor Cresles Rey e abogado senhora Benvinda de Souza, ambos estão na sua defesa, aunque muito para defender não ainda no tempo de procedura apenas a comissária na sua caminda. Nós vamos mencionar que Hugo Carvajal está por lo menos dia funcionário na alto do governo venezuelano buscar para o governo de Merca para envolvimento de assunto ilícito. Está aparecer uma lista emitida pela US Treasury de ano 2008, em qual está acusado de transporte de arma para rebeldes na Colômbia e ajuda a transportar droga para o país. Essa é a acusação que tem, mas a acusação oficial não chega nos Isla ainda. Amanhã, abogado Benvinda de Souza e Cresles Rey lo acompanhei durante sua aparição na juez comissário, onde lo tuts se sua detenção está legal. A situação fastidiosa tem caso aqui está que é diplomático. Kiko que é diplomático, uma pessoa que é diplomático tem imunidade, está para riba lei, não pode fazer nada, e não paga nenhum belasting na Aruba, e não ganha boot, e não paga tax na aeroporto, nada para sobre, é diplomático, é representante de governo de outro país. De caso, aqui eu vivia na Aruba, nós temos o consulado de carreira, por exemplo, de Colômbia, Venezuela, São Domingo, e outro consulado com nota de carreira, pois a pessoa que é comerciante ou algo, que aponta para o consul também. E de caso aqui, consul de carreira, mas há uma acreditação do governo do Reino Holandês, de caso de Venezuela, ainda sem nota clara, e o governo de Aruba, a autoridade local, está considerado como que não acredita ainda, e não tem a função de consul na Aruba, que é não um diplomático para Aruba de função. Hecho está assim que está portador de passaporte diplomático do governo venezuelano e para qual agora que provavelmente se está por lo menos ponto em que o juez tem que atender amanhã. De outra banda, a pressão diplomática está pisar. E de aqui, quase seguro, o Departamento de Relações Exteriores, que agora que o liderazgo de Andy Lee está bastante pressão ganhando por tanto governo venezuelano, Cancilleria venezuelano, Departamento de Buitenlandse Zaken de Den Haag na Holanda, que está pendente de caso aqui, mas também o US State Department de Merca. Aruba pode ser que também meio. Merca, Venezuela na outra banda, nós dois busca pessoa para extraditar e nós chiquito também, mas nós dependemos de todos dois. Enquanto nós temos uma situação fastidiosa diplomática, que no momento aqui está tomando lugar arriba nos Isla. For o Consulado General da República Bolivariana de Venezuela, a mim Patrick Pascal, para a TV Canal G5. Back para o estúdio. Ito depois Pedro com um rato passar diante do consulado. Seguro uma situação que fastidiosa para o país Aruba e espera que o general que está envolvido por direita está aqui 5 nós mesmos caem em situação aqui. E acaba nos basta arriba nos tayo manan de vista. Correcto.